Esta noche, en Enlace México, el Diario Oficial de la Federación publica el decreto que reforma el artículo 123 para disminuir gradualmente la semana laboral de 48 a 40 horas. La guerra en el Medio Oriente entró en su quinto día con una escalada simultánea en múltiples frentes. Irán denuncia más de 1,000 muertos. Y es una afección del neurodesarrollo de por vida. Afecta a la comunicación, la interacción social y la conducta, el autismo. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. Desde Puebla de Zaragoza, un placer que nos acompañen en esta edición de su noticiero Enlace México. Estamos transmitiendo para todos ustedes que residen en Estados Unidos y se enlazan a través de Mexicanal y por supuesto todos ustedes que a través de nuestras distintas plataformas se conectan desde distintas partes del mundo para estar muy bien informados. Gracias y saludos a donde quiera que estén, de que nos estén acompañando. Gracias por su preferencia y permitirnos entrar en sus hogares. Aparecen en su pantalla todas nuestras redes sociales, utilice la que sea de su preferencia. No se le olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es gratuito, y visitar nuestro portal enlacemexico.tv. También aparece ahí nuestro número de WhatsApp. Estamos siempre en espera de sus comentarios. Vámonos rápidamente con la información generada este día en nuestro México. La reducción de la jornada laboral en México ya es oficial. El Diario Oficial de la Federación publicó el decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución para disminuir gradualmente la semana laboral de 48 a 40 horas sin afectar salarios ni prestaciones. El decreto, aprobado por el Congreso de la Unión y avalado por 22 congresos estatales, modifica las fracciones cuarta y onceava del apartado A del artículo 123 constitucional en materia de reducción de jornada laboral. Con su publicación, la reforma entra en vigor y establece un calendario progresivo para que empresas y sectores productivos se adapten de forma escalonada hasta alcanzar las 40 horas semanales en el 2030. El Fondo Nacional de Infraestructura presentó un proyecto de carreteras en el país que busca mejorar la conectividad, agilizar trayectos hacia el comercio exterior, mejorar seguridad hacia las autopistas, bienestar para el ambiente y generar empleo. Se estima una inversión de más de 150,000 millones de pesos que generarán empleos directos e indirectos. Por su parte, el secretario de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, presentó avances de la infraestructura carretera con una inversión total de 113,000 millones de pesos y una longitud total de 2,485 kilómetros con obras realizadas en Guerrero y Puebla. Ante la creciente violencia ocasionada en su mayoría por el crimen organizado, el desplazamiento forzado interno se ha agudizado en estados como Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Sinaloa y Quintana Roo. Así lo advirtió el colectivo de personas víctimas de este fenómeno. Al mismo tiempo denunció que las personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares debido a la incertidumbre jurídica en que se encuentran y ante la falta de atención por parte de los 3 órdenes de gobierno. Las familias víctimas de la inseguridad dejaron su territorio para salvaguardar sus vidas y evitar riesgos como el reclutamiento forzado, desapariciones, extorsión y violencia criminal generalizada. Será el próximo 2 de abril cuando el gobierno federal inicie con el registro de la población para los 134 millones de mexicanos que cuenten con la credencial universal de salud, la cual permitirá integrar el expediente con un historial clínico de cada paciente. La meta del programa es que toda la población pueda recibir atención médica en cualquier institución pública, sin importar su derecho a biencia, y para ello se requiere contar con un expediente médico automatizado para cada ciudadano. La información nacional de cada día. Como todos los miércoles, un placer darle la bienvenida a nuestro corresponsal en Europa. Nos vamos hasta la ciudad de Londres y le damos la bienvenida a Raúl Zárate Gil. Adelante, Raúl, con tu informe. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos de Enlace México. Los saluda como cada semana desde la ciudad, esta vez de Puebla, Pascual Raúl Zárate Gil. Y el día de hoy les queremos comentar lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, la guerra. Parecería obviamente las primeras señales que el conflicto entre Irán, entre Israel y Estados Unidos
pero como todo conflicto tiene realmente un sinfín de intereses, y por lo mismo Europa no se ha quedado fuera. El Reino Unido, a través de su primer ministro, ha declarado que prácticamente estará mandando tropas, independientemente que ya las ha enviado algunas para este conflicto. Francia también estaría uniéndose, pero lo que es de llamar la atención es la declaración de España de que no apoya y no apoyará de ninguna manera. Y la reacción inmediata ha sido de Donald Trump, pues diciendo que España le implementará un embargo por oponerse o simplemente no apoyar a esta invasión, que es pues todo cuestionable después de que al menos la razón inicial es por el posible armamento nuclear que Irán estaría desarrollando. También las consecuencias han sido migración, movimientos migratorios. Todos los expats o todas las personas de origen europeo que viven o residen en Medio Oriente, sobre todo en los Emiratos Árabes, pues con el miedo, el caos que se ha creado, la cancelación de vuelos, incluso las aerolíneas europeas como British Airways, Lufthansa y entre otras han cancelado vuelos de salida o de llegada a Medio Oriente. Pues bueno, muchos ciudadanos europeos quedaron varados, estancados y preocupados porque pudieran quedar en medio de una guerra que parecería o indicaría todo que se va a extender. Bueno, los gobiernos han tomado decisiones y por eso poco a poco han logrado sacar a una gran cantidad de ciudadanos que han decidido dejar Medio Oriente, donde pues han establecido su vida libre de impuestos, con una posible seguridad. Pero esta guerra está cambiando todo. Veremos también los precios del petróleo, porque el precio del barril del Brent se está incrementando. Y por otro lado también, pues todo el Golfo, la producción se ha parado, que estará afectando la cadena de suministro y posiblemente la inflación, que parecería que estaba cediendo terreno. Veremos qué tanto esto llega a influir en los próximos meses. La alza del petróleo del barril, que tiene un efecto obvio en toda la cadena de suministro. Como siempre, les agradecemos. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias por pues este reporte que nos das desde Europa. Saludos para ti. Continuamos muy pendientes de toda la información en aquella parte del planeta. Cuídate, nos enlazamos contigo la próxima semana. Nos vamos a la pausa. Así quedó el peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 17 pesos con 6 centavos y a la venta en 18 pesos con 2 centavos. La paridad al cierre de la jornada financiera de este día. Gracias a Virginia Ramos, Hilario Guajardo y Miriam Lugo Velázquez por sus comentarios en nuestro canal de YouTube, por participar, por darle like. Visiten nuestras redes sociales. Nos encanta saber de todos ustedes. Vamos al corte, seguimos. Más adelante, Francia despliega su portaaviones nuclear Charles de Gaulle tras el cierre del estrecho de Hormuz. Además, se caracteriza por patrones repetitivos e intereses restringidos. Se manifiesta en la primera infancia. Hablaremos del autismo. Estamos de regreso, seguimos en Enlace México. Como cada noche recordemos hechos y personajes que marcaron la historia. Un día como hoy, pero de 1877, se presenta por primera vez la obra de ballet El lago de los cisnes en el Teatro Bolshoi de Moscú, con la coreografía de Julius Reisinger. En 1918 se notifica el conocimiento de una nueva enfermedad mortal, la gripe española, o también gran pandemia de gripe. El paciente cero se ha situado en Kansas, Estados Unidos. Causó la muerte a unos 40 millones de personas en todo el mundo. Hoy es Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible. Nuestro breve viaje a lo largo de la historia en su compañía. Y nos vamos ahora a un viaje, pero noticioso, de la jornada del día de hoy. Ya está aquí la información destacada de pues lo que ha sucedido en el mundo y además usted debe conocer. Veamos. La guerra en Medio Oriente entró este miércoles en su quinto día con una escalada simultánea en múltiples frentes. Irán reclamó tener control total del estratégico estrecho de Hormuz y advirtió que cualquier buque que intente cruzarlo arriesga ser alcanzado por misiles o drones, mientras el ejército israelí lanzó una nueva oleada de ataques sobre Teherán, impactando docenas de objetivos, incluidos centros de comando de seguridad, y derribó un caza iraní sobre la capital. En paralelo, tropas israelíes ingresaron a la localidad
libanesa de Qiam en una incursión terrestre contra Hezbollah, y los bombardeos en Líbano dejaron al menos 11 muertos. El número de muertes en Irán por los ataques de Estados Unidos e Israel ha aumentado al menos unos 1,045, según informó la agencia Tasnim, citando datos de la Fundación de Mártires y Asuntos de Veteranos. Los fallecidos han sido tanto civiles como militares. En un discurso televisado el martes por la noche, el presidente francés Emmanuel Macron culpó a Teherán de la crisis y criticó los ataques estadounidenses e israelíes que la desencadenaron, antes de anunciar una serie de medidas militares y consulares. El mandatario argumentó que las operaciones militares se llevaron a cabo al margen del derecho internacional, aunque instó a detener los combates junto con Alemania y el Reino Unido. Mientras tanto, el portaaviones Charles de Gaulle se dirige hacia el Mediterráneo, como parte de lo que Macron presentó como una postura global de disuasión y preparación. Hoy el estrecho de Hormuz está de facto cerrado, advirtió Macron al justificar el envío del buque insignia de la Marina francesa, afirmando que no se puede permitir que se bloqueen las rutas estratégicas en la defensa directa de los intereses económicos y de seguridad europeos. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, compareció este miércoles ante medios de comunicación para aclarar la posición de su gobierno frente a la crisis desatada en Oriente Medio, y después de que ayer su homólogo estadounidense calificara a España como un socio terrible y anunciara que bloquearía todo el comercio entre ambos países. La comparecencia de Sánchez se produce tras haber vetado el uso a Estados Unidos de las bases de Morón y Rota en su campaña contra Irán. La posición de España ante esta coyuntura es clara y contundente: no a la guerra. Es la misma que hemos mantenido en Ucrania y también en Gaza. No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos. Y en segundo lugar, no asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a través de conflictos, a través de bombas, declaró Sánchez. En Ecuador, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han lanzado por primera vez operaciones militares sobre el terreno contra organizaciones vinculadas al narcotráfico, en una actuación coordinada con las autoridades locales y enmarcada en una ofensiva más amplia contra lo que Washington denomina narcoterrorismo en Latinoamérica. Según informó el Comando Sur de Estados Unidos, las operaciones comenzaron el 3 de marzo y tenían como objetivo a organizaciones criminales designadas como terroristas. La operación se produce en un contexto de fuerte deterioro de la seguridad en Ecuador, convirtiendo en los últimos años en un nodo en clave del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. La información internacional en Enlace México. Vamos a pasar a un tema médico. Mire, esta es una afección del neurodesarrollo que afecta de por vida lo que es la comunicación y la interacción social y la conducta. Es una manera distinta de relacionarse con la realidad. El autismo. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. El autismo es una de las enfermedades mentales menos comprendida y por lo mismo menos atendida. Se sabe que de cada 10,000 nacimientos, 63 niños serán autistas, pero se les detectará en promedio hasta los 2 años de edad, a otros demasiado tarde. El autismo, por su complejidad, aún se desconocen las reales causas que lo originan. Lo único que se sabe es que es genético y podría ser hereditario. Después trabajamos el área de comunicación y lenguaje también, que es súper importante porque los niños con autismo es una parte, un área de su desarrollo que tienen sumamente limitada, no desarrollan lenguaje, y si lo desarrollan muchas veces solamente hacen ecolalia. La ecolalia es cuando repiten las palabras que escuchan, pero pueden repetir la palabra sin saber qué significa. Entonces, a los niños que tienen ecolalia, lo que tratamos de hacer también en el área de lenguaje y comunicación es que sepan el significado y haya una intención comunicativa a la hora de decirles. Un niño autista tiene que llevar forzosamente un tratamiento y educación especial. Sin embargo, la mayoría de los niños no son educados como debe ser y se les abandona en su mundo. Todas las personas con autismo, la verdad, es una discapacidad que está absolutamente, pues desde mi punto de vista, así como abandonada. Poco entendida, está desinformada la gente, se tienen ideas muy erróneas, creen que no pueden aprender. A nivel profesional, en el ámbito educativo y de salud, ya hay más información, pero sigue faltando muchísima. Hay profesionales que desconocen de este tema, médicos que pueden equivocarse con facilidad,
Pero bueno, yo quiero hablar de lo bueno, es que ya existen médicos que sí, efectivamente, neurólogos y pedopsiquiatras, que ya lo diagnostican. Existen tratamientos adecuados para entrar al mundo del autista y hacerle una vida más fácil. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio. Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Pues efectivamente ahí ven ustedes lo que es el autismo. Hoy en día ya sabemos más acerca pues de esta diferencia de cómo estos pequeñitos se relacionan con el resto de la realidad, y podemos entender un poquito más. Se han diseñado excelentes tratamientos de soporte para ellos y muchos de ellos pueden llevar una vida totalmente que nosotros pudiéramos considerar normal. Así es que pues no es una situación de enfermedad mental ni nada por el estilo, no, es una diferencia en cómo la persona percibe el mundo exterior. Bien, del Facebook, un mensaje de Isaac Gil. Me gusta su programa en Mexicanal. Nací en Rijo-Tilapa, Puebla, pero me llevaron mis padres a Progreso, Piaxtla, y ahora vivo en Los Ángeles, California. Por allá llego en Semana Santa, primero Dios, a la Feria de Progreso en Piaxtla, Puebla. Saludos para todos ustedes. Muchísimas gracias, Isaac, por su mensaje. Saludos también con cariño hasta Los Ángeles. Vamos a la pausa. Al volver, el análisis de la información internacional más relevante. Además, Guanajuato debe mejorar su seguridad. El segundo informe de la gobernadora recibe respaldo de legisladores de oposición. Estamos de vuelta, seguimos en Enlace México, pronóstico meteorológico para mañana jueves. Para mañana jueves, la ciudad de Houston, Texas, espera una temperatura máxima de 83 grados Fahrenheit, 28 centígrados, la mínima 71 grados Fahrenheit, 21 grados centígrados. El día estará nublado por la mañana, pero soleado durante la tarde. En Los Ángeles, California, la máxima esperada es de 78 grados Fahrenheit, 25 centígrados, y la mínima 51 grados Fahrenheit, 10 grados centígrados. Disfrutarán de un día soleado. En Nueva York se esperan 48 grados Fahrenheit, 8 centígrados como temperatura máxima, la mínima 41 grados Fahrenheit, 5 grados centígrados. Salga preparado, será un día con lluvias. En la ciudad de Puebla tendremos una máxima de 23 grados centígrados, 74 Fahrenheit, y la mínima 8 grados centígrados, 48 Fahrenheit. Vamos a tener un día con tormentas eléctricas durante la tarde. El clima en nuestras ciudades para que estemos preparados. Como cada miércoles, un placer darle la bienvenida a nuestro experto en temas internacionales, el doctor Alex Munguía Salazar, quien nos comparte su opinión. Adelante, por favor, Alex. Hola, el día de hoy quisiera que reflexionáramos sobre lo que está pasando en el mundo respecto a estos conflictos internacionales, donde ciertos estados que asumen que tienen mayor poder militar y político hacen lo que quieren, sus propias voluntades sobre soberanías de estados que carecen de este poder económico, político o militar. Específicamente me refiero al escenario actual donde Irán es o ha sido atacada por parte de Israel y de Estados Unidos, violentando principios básicos del derecho internacional público, como era el principio de soberanía, la autodeterminación de los pueblos, y específicamente me refiero a que la organización encargada de dirimir o de mediar en dichos conflictos, la Organización de Naciones Unidas, ha demostrado una absoluta incapacidad. Ya hoy en día debemos empezar a reflexionar sobre esta pérdida de capacidad de la ONU y tenemos que sentarnos a imaginar una nueva organización ante los escenarios actuales. Existen actualmente ya tres actores con un poder casi omnímodo, China, Rusia y Estados Unidos, que han señalado que tienen el interés de ejercer
su propia hegemonía sobre un escenario absolutamente convulso. Sin embargo, el mundo queda de lado porque la organización que fue creada después de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de establecer un espacio de discusión, de mediación, de supervisión sobre los principios básicos del derecho internacional público, de los principios de cordialidad, de respeto a la soberanía de los estados, pues ha sido conculcada. Es decir, actualmente la ONU ya no cumple con los objetivos para los cuales fue creada y es necesario, creo yo, la creación de una nueva entidad que tenga por objeto sí el mediar estos intereses particulares de ciertas potencias, de ciertos estados que detentan el poder económico, político y militar sobre el resto de la humanidad. Sobre esto reflexionemos. Excelente, muchísimas gracias. Esa fue la opinión del doctor Alex Munguía Salazar. Con gusto, Alex, nos enlazamos contigo la próxima semana. Y como ya es costumbre, cada miércoles nos vamos a visitar el hermoso estado de Guanajuato. Desde allá nos informa nuestro corresponsal Saturnino Jiménez. Adelante, por favor. Entre los callejones de la ciudad de Guanajuato, el tema de la semana es justamente el segundo informe de la gobernadora Livia Denise García Muñoz Ledo. Dichos y hechos, así lo ha titulado en su esquema de difusión, que bueno, pues por supuesto que difunde todas las acciones de su gobierno, los logros. Me parece que una de las asignaturas pendientes es el tema de la seguridad, que a pesar de la coordinación que ya ha dispuesto, su participación en las mesas de la paz y la seguridad con la presidenta Claudia Sheinbaum, la excelente coordinación con el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, bueno, pues Guanajuato todavía está distante de emerger hacia afuera de los índices más altos de delitos de alto impacto. Sigue ocupando los primeros lugares y bueno, para que estos callejones en la ciudad de Guanajuato, para que las ciudades vivan tranquilas, todavía se tiene que hacer mucha tarea en coordinación con los municipios y del estado, los estados, con la federación. Sí, dichos y hechos, pero del dicho al hecho hay mucho trecho y por supuesto la gobernadora tendrá mucho que trabajar todavía. La gobernadora Livia Denise ha recogido el respaldo de legisladores incluso de oposición, como Rodrigo González, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado. Nosotros creemos que ella ha hecho un papel muy importante. Creo que como la primer mujer gobernadora necesita ese respaldo, que por parte de nosotros siempre lo ha tenido. Es una buena gobernadora, es una buena política y sobre todo en la pacificación de Guanajuato, en la ruta de la coordinación, puede entregar los resultados óptimos. La gobernadora Livia ha estado ahí y eso es muy bueno. Y la coordinación se refleja de su equipo de trabajo y nosotros como legisladores siempre hemos estado también apoyándolo con docente de manera institucional, porque si le va bien a ella, le va bien a Guanajuato, y si le va bien a la presidenta Sheinbaum, le va bien a México. Muchísimas gracias, gracias Saturnino por esa información desde Guanajuato. Saludos como siempre para ti, nos enlazamos contigo la próxima semana. De esta manera llegamos al final en esta edición de Enlace México. Les comparto los saludos de Jesús Martínez desde Maricopa, Arizona. Manda un saludo muy especial a la familia Martínez Ortiz que está en el municipio de Santa Rita, Tlahuapan. Naria de la Luz Hernández en San Diego. Saludos a su mamá Ernestina Zárate y a su hermana Verónica, quienes están en San Baltasar Tetela. Y Fernando Rojas de Oriental envía saludos a su papá Marco Antonio Rojas Huertas, que está en Belgrade, Montana. Gracias. Ya terminamos en esta edición por el día de hoy. Siga toda nuestra información en nuestras redes sociales y participe. Buenas tardes, buenas noches, cuídense mucho. Los esperamos mañana para enlazarnos como todos los días aquí en Enlace México.